Punto número 4. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza a la Comisión de Asuntos Electorales inicie el procedimiento para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Asimismo, se acepta la renuncia de la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez y se nombra el encargado del despacho de dicha Contraloría, que presenta la Comisión de Asuntos Electorales. Punto número 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso. Punto número 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, 3 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de junio de 2017. Con el permiso de la mesa, propongo que el acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de junio de 2017, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado César Freddy Cuateconcicuautle. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 3 votos, señora Presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora Presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de junio de 2017, y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tlaxcala, que presenta la diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Congreso del Estado, la que suscribe diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 62 legislatura del Estado de Tlaxcala y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción 1 y 54, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, pone a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tlaxcala, para lo cual se establece la siguiente exposición de motivos. La relación que guardan los seres humanos con las diferentes especies de animales que existen en México y el mundo es diversa, pero en términos generales podría decirse que mientras algunos se tienen como animales domésticos y de compañía, varios se destinan para la comercialización y ciertos más con fines de diversión y recreación en sus distintas variantes, entre otros. El Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española define el término animal como un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. En otras palabras, los animales son seres vivos que reaccionan ante estímulos, dotados de mecanismos de defensa, pero muchas veces vulnerables ante la manipulación humana. En su hábitat natural viven y se comportan de manera instintiva. He de decir que son esos instintos los que activan sus mecanismos de defensa ante amenazas o agresiones externas. Sin embargo, por mucho tiempo, tanto los animales domésticos como silvestres han sido víctimas de maltrato, abuso, sobreexplotación y abandono. No obstante, en medio de las diversas formas de violencia de los animales, han existido diversas expresiones en torno a proporcionarle a los animales un trato más digno. Podemos mencionar los siguientes. Pitágoras afirmaba que tanto los animales como los seres humanos poseían el mismo tipo de alma inmortal. Por otra parte, las enseñanzas de Mahoma sugerían
la forma de matar a un animal y que en el proceso este no debía tener sufrimiento. Para poner un ejemplo más, bajo el principio de la no violencia, en el hinduismo, matar a un ser humano o a una vaca era considerado como un delito de la misma magnitud. Al día de hoy, cuando nos referimos a los derechos de los animales, estamos aludiendo a esos conceptos y formas de pensamiento que en la actualidad han dado cierta dirección a las modernas legislaciones. Hablar de los derechos de los animales es hablar de las normas idóneas en el trato de las diferentes especies por parte de los seres humanos. Esto implica crear límites legales que sustenten la posibilidad de sancionar a quienes transgredan tales límites. Ante esta gran empresa, poco sirven los esfuerzos aislados. En una sociedad incluyente como la nuestra es imperativo la correlación de esfuerzos y voluntades que permitan mayores logros en la defensa de los animales en estado de abuso o vulnerabilidad. En los últimos años se han hecho evidentes los esfuerzos realizados desde las organizaciones de la sociedad civil, pues más que una muestra de afición o de elección personal, poco a poco se ha convertido en una causa de justicia con una visión de convicción éticamente correcta y en un clamor por el completo respecto a la fauna. En nuestras sociedades del siglo XXI, gracias a las herramientas que usamos mediante el Internet, es posible que la sociedad civil organizada pueda tener una mayor difusión y cobertura a sus causas. Hoy, las organizaciones dan muestra de poder de convocatoria, dan a conocer sus acciones y pueden hacerse llegar recursos diversos para continuar con su trabajo social. Existe una gran cantidad de organizaciones con una agenda pro-animal, algunas con presencia internacional como World Wildlife Fund, Animal Heroes, PETA. En México tenemos las agrupaciones por los animales de México, que es una organización que agrupa más de 99 grupos protectores de animales. Tlaxcala no queda rezagado en ese sentido. En el estado está establecida la organización Pro Defensa Animal Tlaxcala y esfuerzos voluntarios como el que desarrolla la arqueóloga Rosalba Delgadillo Torres, a quienes agradezco profundamente su voluntad y trabajo conjunto para lograr la propuesta que hoy se presenta ante esta soberanía. La legislación local, efectivamente, la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 8, reconoce como autoridades competentes para su implementación a la Secretaría de Fomento Agropecuario, a la Secretaría de Salud y el organismo público descentralizado denominado Salud de Tlaxcala, la Coordinación General de Ecología, los ayuntamientos. La ley antes mencionada también da reconocimiento a las sociedades protectoras de animales tales como PRAT, así como rescatistas independientes cuya participación a todas luces es notoria. No obstante, resulta necesario es de vital trascendencia de la República en el año 2000. República Mexicana. Y Estado de México preservación por lo que es el siguiente, fracción 2, 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento del Congreso del Estado de Tlaxcala se reforman la fracción sexta del artículo 2, el artículo 5, la fracción octava del artículo 10, el artículo 18, el segundo párrafo del artículo 29, el artículo 40, el artículo 41, las fracciones
segunda y tercera del artículo 42, el artículo 43, el artículo 45, la fracción primera del artículo 63, la fracción tercera del artículo 68 y el artículo 72. Se adicionan la fracción octava al artículo 9 y las fracciones cuarto y quinta del artículo 12, todos de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Artículo tercero. Los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala expedirán acuerdos o circulares en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de esta ley al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 28 días del mes de junio de 2017. Diputada Isuri Fernanda Sandoval Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, señora presidenta. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso, Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de su coordinador diputado Alberto Amaro Corona, de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Tlaxcala. El suscrito diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta 62ª Legislatura, a nombre de dicho grupo parlamentario, con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, novena fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Presenta a usted la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente exposición de motivos. En la vida como en la sociedad, la única constante es el cambio. Las necesidades sociales van dirigiendo las líneas de acción para las autoridades en todos los órdenes de gobierno, por lo que es necesario adecuar el marco jurídico al contexto, y en este caso particular, ante una sociedad cada vez más exigente, que pide de manera vehemente, a través de un sentimiento colectivo, un cambio urgente en la esfera pública, que establezca una mayor certeza respecto de la actuación de sus autoridades, en un entorno más eficiente, comprometido y responsable. Atendiendo a este llamado social y urgente, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala ha trabajado exhaustiva y minuciosamente la organización de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y gratamente ha identificado varios elementos que, de acuerdo con el trabajo realizado por el Instituto en cumplimiento a la ley de la materia, han tenido un gran impacto en el servicio público, por lo que propone la adecuación de estos elementos en la armonización de la ley local, los cuales son indispensables para garantizar el derecho a la protección de datos personales de una forma más integral, en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Por lo que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 62ª Legislatura hace suyo el contenido de la presente iniciativa, por ser un instrumento necesario y de obligada expedición y cumplimiento. La presente iniciativa tiene su fundamento en cumplimiento del artículo transitorio segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, publicada el pasado 26 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, mismo que establece lo siguiente. Segundo,
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás leyes federales y las leyes vigentes de las entidades federativas en materia de protección de datos personales deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo de 6 meses siguientes, contando a partir de la entrada en vigor de la presente ley. En caso de que el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo establecido en el párrafo anterior resultará aplicable de manera directa la presente ley, con la posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el presente artículo. Por lo que, en función de las disposiciones de la Ley General antes transcrita, resulta pertinente formular la presente iniciativa que implica no solo la adecuación a dicha Ley General, sino normar de manera directa la protección de datos a que se hace referencia en la misma iniciativa. En este sentido, se propone lo siguiente. 1. Aviso de privacidad. Respecto al aviso de privacidad, se propone que permanezca el modelo que la ley local establece y que el Instituto ha venido trabajando con los responsables de los sistemas de datos personales, con las modificaciones pertinentes establecidas en la Ley General. A través de este se informará las finalidades del tratamiento de los datos personales de los titulares, el fundamento legal que les permite recabarlos, el nombre del responsable de los datos personales y sus datos de localización, como correo electrónico y teléfono. Adicionalmente, también informa sobre el carácter obligatorio de responder a las preguntas sobre los datos personales de los titulares. Además, la posibilidad de presentar una denuncia ante la vulneración de los datos personales, la prerrogativa de interponer un recurso de revisión ante la falta de respuesta a la solicitud del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y la dirección del órgano garante, como autoridad responsable de tutelar el derecho de protección de los datos personales, con horarios de atención, correo y número telefónico. Es necesario destacar que es imprescindible no reparar en los datos contenidos en el aviso de privacidad, pues los titulares de los datos personales deben estar ampliamente informados, ya que precisamente ese es el espíritu del aviso de privacidad, que cada titular, como único dueño de sus datos, pueda tomar decisiones informadas respecto al uso y tratamiento de sus datos de carácter personal. 2. Visitas de inspección ordinarias de oficio. Por otra parte, la ley local establece que el Instituto podrá evaluar la actuación de las entidades públicas mediante la práctica de visitas de inspección ordinarias de oficio, a efecto de verificar la observancia de los principios contenidos en la ley de la materia. Desde 2015, el Instituto ha realizado visitas de inspección ordinarias a los sujetos obligados, acción con la que se mejoró el cumplimiento de la ley, pues con ellas se orienta a los servidores públicos respecto de algunas deficiencias en el tratamiento de los datos personales, derivado de que el Instituto remite las observaciones destacadas en la visita en forma posterior al levantamiento del acta sobre la visita de inspección, y espera la respuesta del sujeto obligado, convirtiéndolas en una comunicación bidireccional entre el Instituto y los sujetos obligados, motivo por el que se considera prudente su permanencia en la ley local. Por los razonamientos anteriormente expuestos, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta ante la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala el proyecto de decreto que contiene la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, y se abroga la Ley de Protección de Datos Personales por el Estado de Tlaxcala, publicada el 14 de mayo de 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se abroga la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, publicado el 14 de mayo de 2012. Artículo 3. El Congreso del Estado, o en su caso la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, deberá hacer las ampliaciones presupuestales necesarias del Instituto,
que no podrá ser menor al presupuesto asignado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal en que entra en vigor la presente ley. Esto para la operación de la presente ley. Artículo 4. El Congreso del Estado deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente ley y establecer las partidas presupuestales específicas en el presupuesto de egresos de la entidad para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. Artículo 5. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a la presente ley. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 7 días del mes de julio de 2017. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Tlaxcala, diputado Alberto Amaro Corona, diputado Nahum Atonal Ortiz, diputada Floria María Hernández Hernández, diputado César Freddy Cuatecón Cicuautle, diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Es cuanto, presidente. Gracias. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Información Pública y Protección de Datos Personales y a la de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza a la Comisión de Asuntos Electorales inicie el procedimiento para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Asimismo, se acepta la renuncia de la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez y se nombra al encargado del despacho de dicha Contraloría que presenta la Comisión de Asuntos Electorales. Con permiso, presidenta. Proyecto de acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Electorales a la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se inicia el procedimiento para designar al titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Se acepta la renuncia de la titular actual y se designa a un encargado del despacho de la citada Contraloría General, hasta en tanto se designa al titular respectivo. Diputado presidente de la Comisión Permanente, diputados comisionados. La Comisión de Asuntos Electorales de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46 y 56, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, novena, fracción tercera, décima, apartado B, fracción séptima y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 39, fracción tercera y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, somete a la consideración de esta comisión el proyecto de acuerdo de urgente resolución por el que se inicia el procedimiento para designar al titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Se acepta la renuncia de la titular actual y se designa a un encargado del despacho de la citada Contraloría General, hasta en tanto se designa al titular respectivo, en función de los siguientes antecedentes y considerandos. Antecedentes. 1. Mediante decreto número 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 5 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado de Tlaxcala designó a la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez como Contralor General del entonces denominado Instituto Electoral de Tlaxcala, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2017. 2. Mediante el decreto número 167, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 27 de noviembre de 2015, el Congreso del Estado de Tlaxcala adicionó un segundo y un tercer párrafo al artículo tercero transitorio del decreto 131, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 3 de septiembre de 2015, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, donde se ordena lo siguiente. Tercero, para todos los efectos legales, el organismo público local electoral sustituirá sus funciones al Instituto Electoral de Tlaxcala. Asimismo, se le denominará conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es decir, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Los recursos humanos, financieros y materiales con que contaba el Instituto Electoral de Tlaxcala pasará a formar parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Del mismo modo, en ese mismo decreto 167, se adicionó un artículo octavo transitorio al citado decreto 131, el cual establece lo siguiente.
Artículo 8. El Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala, que se encuentra en funciones, en los términos de esta ley continuará su cargo con el carácter de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por el periodo que le resta. Este seguirá gozando de los derechos adquiridos, salario y demás prestaciones que gozaba antes de la entrada en vigor del presente decreto. 3. Con fecha 10 de mayo de 2017, mediante oficio sin número de fecha 9 de mayo del año en curso y por instrucciones del presidente de la mesa directiva de este Congreso del Estado, a esta comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 62-102/2017, que contiene copia del oficio de fecha 8 de mayo de 2017, que dirige la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez a este mismo Congreso, por el que presenta su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En función de los antecedentes señalados y considerando: 1. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 2. El artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala reitera la disposición de la Constitución local antes mencionada. 3. El artículo 54, fracción 33ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que es facultad del Congreso del Estado la de conocer de las renuncias de los servidores públicos cuyo nombramiento corresponda al Congreso. 4. Que los artículos 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala establecen que el Congreso del Estado contará con comisiones integradas para diputados para que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, encontrándose entre dichas comisiones la de asuntos electorales. 5. Que los artículos 1, 3, 14, fracción 4, 36, 37, fracción 1, 38, 85 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establecen el procedimiento legislativo a seguir para la presentación de dictámenes formulados por las comisiones al Pleno del propio Congreso, a efecto de ser discutidos y, en su caso, votados y aprobados. 6. Que de manera específica el artículo 38, fracción 1 y 3 del citado Reglamento Interior establece que es atribución de las comisiones ordinarias el recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como la de realizar y presentar ante el Pleno las iniciativas de ley, decretos o acuerdos en las materias de su competencia. Disposición que se relaciona en el artículo 39, fracción 3 del mismo Reglamento Interior, que establece que la Comisión de Asuntos Electorales corresponde elaborar los proyectos de decreto o acuerdos sobre los asuntos que les competan, de acuerdo a la legislación electoral. 7. Que el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que, durante los recesos del Congreso del Estado, fusionará una comisión permanente, la cual, conforme al artículo 56, fracción 1 de la misma Constitución Política local, le establece, entre otras atribuciones, la de recibir los documentos que dirijan al Congreso y resolver los asuntos que tengan carácter de urgentes y no ameriten la expedición de una ley o decreto. 8. Que como se señaló en los antecedentes 1 y 2 del presente dictamen, este Congreso del Estado designó mediante el decreto 205 a la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez como Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala, cargo por el que fue ratificada mediante el decreto 167 ya señalado, ahora como Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para cumplimentar el periodo por el cual fue designada originalmente. En consecuencia, conforme se establecen dichos decretos 205 y 167, en relación con el párrafo sexto del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al ser atribución de este Congreso del Estado, al haber designado a la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez como titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es igualmente facultad de este Congreso
el de conocer de la renuncia de dicha servidora pública, acorde a lo establecido en el artículo 54, fracción 33ª de la misma Constitución local. 9. Que el artículo 5 de la Constitución Federal establece, en su párrafo primero, que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marca la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Igualmente, dicha disposición constitucional establece en su párrafo cuarto que, en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que se establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realizan profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 10. Que al no ser obligatorio el cargo de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por no considerarse obligatorio en términos del artículo 5 constitucional antes transcrito, y al haber presentado la contadora pública María Guadalupe Zamora Rodríguez su escrito de fecha 8 de mayo del presente año, dirigido a este Congreso del Estado, por el que manifiesta renunciar de manera revocable al cargo del Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, sin que se advierta ningún indicio de vicio, error o presión alguna de dicha renuncia. Lo conducente es aceptarla a efecto de no violentar los derechos individuales de la renunciante. Y por tratarse de un asunto urgente que no amerita la expedición de una ley o decreto, donde está en juego la libertad de la citada renunciante para dedicarse a la actividad o profesión que más le acomode. Lo procedente es que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, actualmente en funciones, acuerde formalmente la aceptación de la mencionada renuncia y proceder a la designación de la persona que la sustituya y que se encargue del despacho de la citada Contraloría hasta en tanto se designa al nuevo titular de la misma. 11. Que ante la mencionada renuncia se hace necesario instaurar el procedimiento de designación del nuevo Contralor General, en términos de lo establecido por el párrafo sexto del artículo 95 de la Constitución local en relación con el párrafo segundo del artículo 81 y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Sí. Sin que sea o vice que a la fecha el Congreso del Estado se encuentra en receso, ya que conforme a lo establecido en los artículos 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 38 fracciones primera, tercera y cuarta y 39 fracción tercera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, las comisiones legislativas ordinarias y permanentes son organismos integrados por diputados que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, entre las que se encuentra la Comisión de Asuntos Electorales, que tiene como atribuciones las de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, realizar los actos pre y post legislativos, realizar y presentar ante el Pleno las iniciativas de leyes, decretos o acuerdos en las materias de su competencia, así como elaborar los proyectos de dictamen de decreto, acuerdos sobre los asuntos que le competan de acuerdo a la legislación electoral. En consecuencia, la Comisión de Asuntos Electorales debe abocarse a instaurar el procedimiento de designación de nuevo titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en términos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior antes mencionados. Por los razonamientos anteriores, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Tlaxcala pone a la consideración de soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45, 46, 54, fracción 33ª, 55, 56, fracción primera y 95, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
novena, fracción tercera y décima apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión Permanente, autoriza a la Comisión de Asuntos Electorales para que, en términos de lo establecido por los artículos 95, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, inicia el procedimiento parlamentario para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Segundo, se acepta la renuncia que con carácter de irrevocable presentó a esta soberanía la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez al cargo de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, anteriormente Instituto Electoral de Tlaxcala, la cual surtirá efectos el mismo día en que se apruebe el presente acuerdo. Tercero, se designa a la Contadora Pública Lisbeth González Corona como encargado del despacho de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, quien estará en funciones a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta en tanto este Congreso del Estado designe al titular respectivo, debiendo abocarse a la entrega-recepción del referido despacho en los términos de la ley aplicable y encargarse de los asuntos administrativos de la citada oficina. Cuarto, notifíquese formalmente el presente acuerdo para los efectos establecidos en el mismo a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Estado, política de este Congreso a través de su presidente, al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a través de su consejero, presidente, al órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, a la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez y a la Contadora Pública Lisbeth González Corona, quien deberá asumir el cargo conferido. Una vez hechas las notificaciones anteriores, se instruye al secretario parlamentario para que inmediatamente, a través de la actuaria parlamentaria, se constituya en las oficinas de la Contraloría del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a efecto de que presente y asuma su cargo la Contadora Pública Lisbeth González Corona. Quinto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 7 días del mes de julio de 2017. La Comisión de Asuntos Electorales de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, diputado presidente. Diputado Mariano González Aguirre, diputado vocal. Diputado Juan Carlos Sánchez García, diputado vocal. Diputado José Martín Rivera Barrios, diputado vocal. Es cuanto, presidente. Gracias. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Asuntos Electorales. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez. Gracias, señora presidenta. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, le solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación, señora presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 3 votos, señora presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora presidenta. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer.
En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, 3 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señora Presidenta. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Con gusto, señora Presidenta. Correspondencia al 7 de julio de 2017. Oficio que dirige la magistrada Elsa Cordero Martínez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual solicita de manera respetuosa y atenta se fije día y hora para que se sirva a recibir a la Comisión de Magistrados con la finalidad de que se les informe el trámite que se le ha dado a la solicitud realizada mediante oficio 116. Oficio que dirige la licenciada Maricruz Cortés Ornelas, magistrada de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde a esta soberanía el informe de actividades realizadas durante el mes de junio del año 2017. Oficio que dirige la licenciada Leticia Ramos Cuautle, magistrada de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde a esta soberanía el informe de actividades realizadas durante el mes de junio de 2017. Oficio que dirige Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual informa que esta institución se pone a la disposición de esta soberanía para construir una agenda de trabajo común que les permita abordar los retos que se enfrentan en materia de atención a víctimas. Oficio que dirige el Comité de Participación Ciudadana, a través del cual se le requiere al Congreso del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, realice las provisiones necesarias a fin de cumplir con el mandato constitucional de establecer el sistema local anticorrupción en tiempo y forma. Oficio que dirige Enrique Rosete Sánchez, presidente municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2017-2021. Oficio que dirige Mauro León Garfias, presidente municipal de Hueyotlipan, a través del cual hace diversas manifestaciones con las cuales se acredita la debida integración del Comité de Adquisiciones. Oficio que dirige la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a mantener actualizados sus sitios de internet con la información que debe hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad estatal aplicable. Oficio que dirige la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales para que adopten las medidas legislativas que consideren para dar cumplimiento al principio constitucional de no discriminación por preferencia sexual. Oficio que dirige la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para constituir o, en su caso, de contar con ellas, fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia.
Escrito que dirigen representantes de padres de familia de la institución Ascensión Tepal, Romero, Cebeti 153, ubicada en el barrio de La Santísima, municipio de San Pablo del Monte, al Lev Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención para que los maestros que no cumplen con su trabajo sean destituidos. Escrito que dirige Jorge Rivera Sosa, a la contadora pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, auditorio superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, a través del cual le solicita se valide el contenido del oficio PM/2016/2017, anexo al presente, y en consecuencia se le asigne un equipo de cómputo que contenga el sistema contable SCG2 señalando para ello el tiempo que se dispondrá para realizar la captura del mes de diciembre de 2016 correspondiente al cuarto trimestre de la cuenta pública 2016 y demás consideraciones. Escrito que dirige Luciano Pantoja Hernández, a través del cual solicita se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, a dar debido cumplimiento al laudo condenatorio en el expediente laboral 295/2008, consistente en la reinstalación del actor, así como el pago de las prestaciones a que fue condenado. Escrito que dirigen los coordinadores del Tianguis Artesanal y Textil, La Guadalupana y vecinos de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chautempan, al licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala, a través del cual le informan de la situación que ha generado el presidente de comunidad del contador público Cruz Hernández Pérez por la negligencia al hacer caso omiso de los hechos ocurridos en el año 2016. Oficio que dirigen las diputadas secretarias del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual acusan de recibido el oficio por el que se comunicó la elección de la comisión permanente que funge durante el primer periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio legal. Oficio que dirige la diputada Gabriela Angulo Sauri, secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual acusa de recibo el oficio por el que se comunicó la elección de la comisión permanente que funge durante el primer periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio legal. Oficio que dirige el licenciado Eroy Ángeles González, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la integración de la directiva que fungió durante el mes de junio del año 2017. Oficio que dirige el maestro Igmar Francisco Medina Matos, oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual acusa de recibo el oficio por el que se remitió copia certificada del acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a sumarse en la suscripción de un manifiesto en defensa de la nación sobre la construcción de un fondo para apoyar a las familias migrantes. Oficio que dirigen las diputadas presidenta y secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones e integración de la Diputación Permanente del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Oficio que dirige la diputada María del Carmen Tuñón Cosío, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa de la elección del presidente y suplente de la mesa directiva que fungió durante el mes de junio. Oficio que dirigen los diputados primera y segundo secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informan que se dio cuenta del oficio por el que se comunica la integración de la comisión permanente que funge durante el primer periodo de receso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Oficio que dirigen los diputados presidente y secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la elección de la mesa directiva, la declaratoria de apertura y clausura del tercer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.
oficio que dirigen los diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual acusan de recibo el oficio por el que se comunicó la elección de la Comisión Permanente para el primer periodo de receso del primer año del ejercicio legal. Oficio que dirigen los diputados presidente y secretaria del Congreso del Estado de Baja California, a través del cual comunican la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda: del oficio que dirige la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige la magistrada de la tercera ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese a su expediente. Del oficio que dirige la magistrada de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese a su expediente. Del oficio que dirige el comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes para su atención. Del oficio que dirige el Comité de Participación Ciudadana, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la de Información Pública y Protección de Datos Personales y a la de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente municipal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, se tiene por recibido y se instruye al secretario parlamentario, lo remita a la biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige el presidente municipal de Hueyotlipan, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación a los sitios de Internet, túrnese a la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación a la no discriminación por preferencia sexual, túrnese a la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación a las comisiones ordinarias de la familia, túrnese a la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen representantes de padres de familia de la institución Ascensión Tepal Romero CBT 153, túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su atención. Del escrito que dirige Jorge Rivera Sosa, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirige Luciano Pantoja Hernández, túrnese a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social para su atención. Del escrito que dirigen los coordinadores del Tianguis Artesanal y Textil La Guadalupana y vecinos de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chautempan, túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPIMES y a la de Asuntos Municipales para su atención. De los oficios dados a conocer que dirigen los congresos de los estados, se tienen por recibidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Pido permiso a los compañeros integrantes de la mesa para hacer uso de la palabra. Muy buenos días, compañeros diputados. Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a un tema que considero muy importante para mantener la gobernanza de los municipios. Importante por las situaciones que su falta de entrega implica, no solo para las autoridades municipales, sino para los ciudadanos y el desarrollo de sus municipios. Me refiero en específico al tema de la entrega de los planes municipales de desarrollo. De acuerdo a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su artículo 92, se establece que los ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a 4 meses a partir de la instalación del ayuntamiento. Por lo que, tomando en consideración que los 60 ayuntamientos iniciaron funciones como tal el pasado 1 de enero, los 4 meses de los que habla la ley serían hasta el mes de abril.
El día de hoy solo el 55% de los ayuntamientos ha cumplido con esta responsabilidad y el otro 45% tiene un desfase de 68 días. El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que contiene los ejes rectores y los lineamientos generales de todas las acciones de gobierno que habrán de impactar en la calidad de vida de los ciudadanos y sus municipios. Debe contener las estrategias rectoras para alcanzar un desarrollo integral, según se establecen los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Veo con preocupación que hasta este momento existen 27 ayuntamientos que están faltando a esta responsabilidad establecida por la ley, siendo los propios ciudadanos los que en su momento pudieran resentir esta afectación por la falta de planeación y de rumbo que detone el desarrollo de su municipio. Formular y aprobar un plan de desarrollo es una facultad y una obligación de los ayuntamientos, según las fracciones 12 y 34 del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, así como esta responsabilidad recae directamente en el presidente municipal, según el artículo 41 del citado ordenamiento. Externo mi preocupación y hago un llamado respetuoso a los ayuntamientos, pero sobre todo a los presidentes municipales, que aún tienen como pendiente la aprobación y la entrega de su Plan Municipal de Desarrollo ante esta soberanía, a que implementen las medidas necesarias para cumplir con este mandato de ley, pues de ello depende el desarrollo y el futuro de nuestros municipios, así como el rumbo a seguir en los próximos 49 meses que les restan a sus respectivas administraciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11 horas con 52 minutos del día 7 de julio de 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 14 de julio de 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Gracias, buenos días.